me escucho aquí bien? Muy buenas tardes, estimadas autoridades que nos acompañan, maestros, maestras, compañeras y compañeros estudiantes. El día de hoy tendremos las exposiciones tituladas Comunistas en la Laguna, Memorias del Sindicato Gremial de Albañiles y Ayudantes de Torreón, del compañero Leonardo Monero Aragón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y En el Glorioso, las primeras generaciones del Ateneo Fuente, Saltillo, 1871-1900, del compañero Jesús Nicolás Bustos Cruz, de la misma universidad. Les recuerdo, al igual que en las anteriores ponencias, que el tiempo de exposición consta de 15 minutos. Al momento en que resten 5, les haré llegar el recordatorio correspondiente. Al final será una ronda de preguntas y respuestas de aproximadamente 8 a 10 minutos. Ahora, sin más preámbulo, el compañero Leonardo Moreno Aragón dará inicio a su ponencia conforme a lo ya previamente establecido. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Se escucha? Sí, bueno, muchas gracias a todos pues, los que están presentes, ya sea voluntario o obligadamente. El trabajo que voy a presentar es una reconstrucción cronológica de la historia y algunas actividades del Sindicato Gremial de Albañiles y Ayudantes del municipio de Torreón. El Sindicato de Albañiles, que es como me voy a dirigir a él para no decir todo el nombre completo, estuvo activo desde principios de la década de 1930 hasta los años 50, cuando las autoridades estatales empezaron una represión violenta contra los miembros y demás organizaciones afiliadas al PCM. El sindicato se caracterizó por su naturaleza comunista, dado que los líderes estaban políticamente afiliados a la Liga Socialista de La Laguna. Muchas de las actividades fueron escritas por el obrero y albañil Carlos González Musabáis en sus memorias, las cuales son tituladas como La lucha de clases en la comarca lagunera. Igualmente hago aviso de que voy a leer porque tengo muy mala memoria. Entonces, si podemos cambiar de diapositiva. Empiezo. Para la década de 1920, La Laguna estaba pasando por un gran auge económico y desarrollo urbano. Ciudades laguneras como Torreón tuvieron un rápido y sostenido desarrollo demográfico e industrial. Nada más para un ejemplo, en 1895, la Bella de Torreón tenía una población de nada más 4,000 habitantes, pero para 1930, solamente la población de la mancha urbana era de 65,000. El rápido crecimiento de la región fue resultado de la introducción de capitales y comerciantes regiomontanos, altos niveles de inversión e inmigración extranjera, el rápido surgimiento de una banca regional y la modernización de los medios de transporte con la llegada del ferrocarril. La región era conocida por su alta competitividad en el mercado extranjero. Sin embargo, su dependencia en una economía globalizada implicó que su crecimiento sostenido era susceptible a los bruscos cambios del mercado, el cual quebró drásticamente con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929. El infame Jueves Negro tuvo consecuencias menores pero profundas en Torreón. Primero, desde Estados Unidos hubo una enorme cantidad de migrantes, de trabajadores mexicanos que fueron deportados de vuelta al país. Se estimó que por lo menos 350,000 mexicanos volvieron a principios de 1930. A partir de entonces, en Torreón se percibió un alto índice de desempleo. Muchos de los desempleados eran obreros que habían vuelto de Estados Unidos, ya fuera voluntario o forzosamente, y estaban buscando oportunidades laborales dentro de la región. Esto, por supuesto, implicó que también hubo afectó la oferta de trabajo laboral, la cual cayó drásticamente debido a los capitales americanos que se habían ido. Pasamos, diapositiva. El poco trabajo que había era mal pagado. Antes del crack, los salarios en el sector de construcción eran de 2 pesos con 6 centavos diarios para el albañil y 1 peso diario para ayudante, ambos por 10 horas de trabajo. Si por sí estas cuotas eran ya bajas, después de la crisis, el salario se recortó a 2 pesos diarios por albañil y 50 centavos por ayudante, ahora por 12 horas diarias de trabajo. Ante la inconformidad y mayores sospechas de que se iban a bajar aún más los salarios, en 1930 el líder obrero y albañil Pedro Franco Organte convocó a sus compañeros después de trabajar y propuso organizarse en una unión para convocar al inspector de trabajo a fin de que les aseguraran un juicio de conciliación para que ya no se les bajaran aún más los salarios. Los albañiles ganaron el juicio de conciliación y decidieron mantenerse organizados, por lo que Pedro Franco acudió a su colega José Isabel Guerra, quien entonces era el presidente de la Liga Socialista de La Laguna, y con su ayuda los obreros formalizaron su unión, sindicalizándose oficialmente bajo el Sindicato Gremial de Albañiles y Ayudantes del municipio de Torreón, con 80 miembros a su fecha de fundación.
Como toda organización, la vida del sindicato estuvo ocasionalmente plagada por conflictos y polémicas internas entre sus miembros por la manera en la que el comité ejecutivo gastaba su dinero. Aún así, la organización cobró más fuerza en 1934 cuando se adhirió al sindicato un segundo grupo, la Unión de Albañiles de Torreón. En 1935, el Sindicato de Albañiles se unió a la Confederación Sindical Unitaria de Obreros y Campesinos Mexicanos, organización que tenía mucho más peso en la laguna a comparación de otras como la TROM, y se podría considerar este punto como el momento en el que la ideología comunista penetra definitivamente dentro de la organización. Los líderes de la Confederación Unitaria eran ferrocarrileros, jaboneros, obreros textiles y metalúrgicos de la laguna, y todo su comité ejecutivo eran miembros del Partido Comunista Mexicano. Con el respaldo de la Confederación Unitaria, el sindicato pudo negociar en 1935 un incremento en los sueldos e introdujo nuevas dinámicas de solidaridad y cooperación en las tácticas de su resistencia. La poca oferta laboral y la mucha competencia entre la mano de obra por los altos niveles de desempleo fue una constante durante toda la década de los 30. Ante esto, las organizaciones sindicales de la laguna trabajaban en cooperación unas y otras. Al momento de haber obras de construcción, las diferentes organizaciones obreras que estaban en solidaridad con el sindicato abogaban a sus patrones porque se contratara únicamente albañiles sindicalizados. Cuando miembros del sindicato eran contratados, estos montaban guardias en las obras para protegerlas de robos y vandalismo, por lo que la cuestión de seguridad también se convirtió en un factor plus para aquellas constructoras que consideraban contratarlos. Más interesante aún era el cómo es que en tiempos cuando no había oferta laboral, el sindicato creaba su propia demanda. De las comisiones que recaudaba de sus miembros, el sindicato reunía lentamente los fondos que tenía para comprar terrenos. Cuando no había trabajo, este vendía las parcelas de tierra y reinvertía lo que ganaba en sus propias obras. Cuando el trabajo no era suficiente para todos, los obreros se turnaban las jornadas. 3 días trabajaba un grupo y 3 días trabajaba otro. Para garantizar trabajos seguros, los sindicatos trabajaban junto al gobierno bajo la política del corporativismo. Cuando una empresa constructora empezaba una obra, esta se aseguraba con el gobierno federal. En caso de que la empresa decidiera ya no pagar salarios, ya fuera porque se inició una huelga o por la pura imposibilidad ante la liquidez, el gobierno entonces se encargaba de pagar a los trabajadores hasta que se finalizara la construcción. El sindicato también se encargaba de difundir propaganda. Promovía que sus miembros leyeran periódicos como El Machete, La Voz de México o La Opinión. También apoyaban económicamente a otras organizaciones en sus conflictos. Por ejemplo, ayudó al Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Peñoles y a los obreros de la fábrica de hilados de la Fe durante sus respectivas huelgas en busca de mejores salarios, donando 50 centavos de peso a cada trabajador semanalmente. También participó en menor medida en actividades comunitarias como apoyos económicos para escuelas y eventos públicos. Para 1935, el sindicato de albañiles ya llegó a contar con 500 miembros. Los trabajadores son un ejemplo de lo que llamamos como individuos globalizados, es decir, personas que tienen conciencias globales. Y con esto nos referimos a gente que interpretaba su realidad más allá de su localidad inmediata. A través de la difusión de los medios de comunicación, de los viajes que hacían o la simple lectura, estas personas ampliaban el entendimiento de sus circunstancias locales, relacionando lo que vivían a los factores globales, como después lo hicieron los mismos movimientos estudiantiles de la década de los 60. No ha de sorprender, por lo tanto, que estos albañiles eran más propensos al comunismo, que es una ideología fundamentada en el internacionalismo. Por ejemplo, según los relatos descritos en las memorias de Carlos Monsiváis, los albañiles sindicalizados entendieron de una forma muy particular el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Desde su interpretación comunista, la veían como un intento de los países imperialistas por abrir los mercados para vender sus productos ante las crisis de sobreproducción que se estaban sufriendo, y la invasión de Alemania a la URSS como una agresión de las oligarquías europeas para recuperar de los obreros rusos los medios de producción. Hoy en día entendemos la intervención de Estados Unidos en la guerra como exactamente una manera de reactivar su economía después del Tratado del 29 y una forma de expandir su influencia sobre Europa, por lo que es sorprendente ver cómo es que estos albañiles ya eran conscientes de esta forma de política internacional. Entre ellos fomentaban el internacionalismo y la igualdad de género. En 1933, cuando un albañil polaco expresó deseos de afiliarse al sindicato, este lo recibió brazos abiertos, incluso ante quejas de unos pocos nacionalistas, porque según Monsiváis, el sindicato promocionaba que los obreros no tienen fronteras. Igualmente, cada 7 de noviembre se reunían en la Casa del Obrero para celebrar fiestas, discutir el panorama nacional e internacional y terminaban la noche gritando vivas tanto a México como a la Unión Soviética. Siguiente diapositiva. Políticamente el sindicato tuvo muchas aspiraciones, pero en realidad poco peso.
Desde el principio apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas, a quien cuando visitó Torreón en su rally le gritaron en audición entre 15,000 habitantes: levántate Lázaro y anda, a modo de atención para que se deslindara del gobierno de Calles. En 1938, ante la polémica de las empresas petroleras, el sindicato junto a otras organizaciones comunistas ofrecieron seriamente su apoyo al presidente de levantarse a mano armada en caso de ser necesario. Los albañiles sindicalizados eran entrenados en el campo militar de la ciudad por un general simpatizante a su causa. Su mayor logro realmente fue su organización en conjunto al sector campesino para organizar las marchas del 1 de mayo de 1936, con las que se exigió el repartimiento de tierra en la laguna. Estas manifestaciones dieron lugar al reparto agrario, pero realmente tuvieron más efectos negativos a la larga. El historiador estadounidense Barry Karr notó cómo es que la concretación del reparto agrario en la laguna significó la ruptura de las relaciones obrero-campesinas, ya que varias organizaciones campesinas se deslindaron de la Confederación Unitaria para formar sus propios organismos. Esto ocasionó un masivo declive en la capacidad de organización de los movimientos. El final llegó tras un segundo golpe devastador cuando el gobierno de Ávila Camacho promulgó en 1941 la ley contra el delito de la disolución social, la cual permitió la persecución de organizaciones no leales al régimen revolucionario. Sin el apoyo de los campesinos, el sindicato de albañiles no logró impulsar en 1943 la candidatura de Dionisio Encina, candidato del Partido Comunista Mexicano, para diputado, e igualmente se estancó en su lucha por el mejoramiento de salarios. Durante los 40 empezó una lenta pero violenta persecución para acabar con los movimientos comunistas en el país. En 1944 murió asesinado el director del periódico La Opinión. El 30 de abril de 1947, 20 comunistas afiliados al sindicato fueron arrestados en Torreón por oficiales del Distrito Federal que viajaron hasta Torreón para hacerlo, para que no participaran en el desfile del 1 de mayo. Y en 1948, policías entraron armados a las oficinas del Partido Comunista en el Distrito Federal, robándose la mitad del archivo. El 30 de abril de 1950, la Comisión de Seguridad asaltó las oficinas del Partido Comunista de La Laguna, violentando a un miembro que se encontraba haciendo guardia, al que dejaron tirado medio muerto en el río Nazas. El 5 de enero de 1951, militares entraron al edificio del sindicato, sacaron a batacazos a los miembros y les cerraron el local bajo el pretexto de precauciones de salubridad. A lo largo de todo el año, la policía municipal empezó a levantar a miembros afiliados bajo cargos de robo para encarcelarlos y torturarlos hasta que confesaran crímenes de los que eran inocentes. Finalmente, en 1952, sin local y ante el miedo por la represión que estaban sufriendo, el sindicato vendió vender todas sus propiedades y bienes, quedando disuelto ese mismo año. Su caso es un ejemplo de cómo evolucionaron y a la vez cayeron las organizaciones obreras mientras conseguían sus logros en México, aquellas que no se alinearon al régimen priista, y la persecución que los grupos comunistas sufrieron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Gracias. Muy bien. Agradecemos la participación del compañero por darnos a conocer este tema muy interesante, la verdad. A continuación, el compañero Jesús Nicolás Bustos Cruz dará inicio a la exposición de su tema. Por favor, recíbanlo con un fuerte aplauso. Hola, yo soy Nicolás. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre el Ateneo Fuente, que bueno, sí, es mi trabajo sobre el Ateneo Fuente. Para empezar, así como introducción a la introducción, es que, bueno, este trabajo, como que todo su núcleo, está formado mediante la documentación guardada en el propio archivo histórico del Ateneo Fuente. Ahí se resguardan varias listas originales de pase de lista, vaya, de asistencia, con el pequeño asunto de que hay bastantes años que no están como que registrados, no está resguardado, no se encuentra el documento. Entonces, en lugar de usar esas, usé una relación que se hizo en 1932 de absolutamente todos los alumnos que habían estado en la institución. Entonces sí, básicamente es eso.
No cubre las primeras 3 generaciones, ignoro por qué, pero sí, encontré documentación que abarca desde 1871 hasta 1932, aunque yo voy a utilizar hasta 1900, que es este, la temporalidad de mi trabajo. Y bueno, como contexto, ahora sí ya, la fundación del Ateneo en 1867 responde a la victoria de la República tras la segunda intervención francesa, pues el general Andrés S. Viesca, gobernador de Coahuila, promovió la Ley de Instrucción Pública del Estado, que en su capítulo 3, artículo 13, dispuso la creación de la institución del Ateneo Fuente, recibiendo ese nombre por un lado por los ateanios, que eran templos griegos en honor a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y por otro lado recibió también su nombre por parte de Juan Antonio de la Fuente, que era un ilustre diplomático liberal coahuilense que antes de morir ya había como que sugerido la creación de una institución de educación superior en el estado, aunque él murió murió 32 días antes del decreto de ley de instrucción pública. Entonces no alcanzó a ver la creación del Ateneo Fuente, pero igual lleva de la Fuente, Juan Antonio, lleva su nombre ahí en el Ateneo. Como curiosidad, el primer plan de estudios contemplaba varias materias como gramática castellana, inglés, dibujo, historia, lógica, psicología, literatura, francés, música, matemáticas, física y economía política, dependiendo de en qué año estuvieras. El cuerpo docente también incluye algunas figuras reconocibles como el propio Antonio García Carrillo, de la Casa de los Carrillo, José María Musquiz, que es una calle, es un personaje igual importante, Victoriano Cepeda y el propio general Andrés S. Viesca en un momento dado. También encontré sobre los salarios que en 1875 ascendía a un pago mensual de 60 pesos al director, 25 o 30 al maestro, dependiendo un poquito como de la materia, y 15 pesos para el personal administrativo, que eran los secretarios. Todo esto era financiado por el Estado, destinando recursos públicos de las aduanas, un impuesto al papel sellado de las notarías, una parte del dinero recogido de multas e impuestos a los fabricantes de hilados, además de diversas donaciones de particulares, tanto en vida como en forma de herencia. Que bueno, en el archivo encontré bastantes referencias a que gente dejaba como que un poquito de su dinero al Ateneo Fuente, cosa que se me hizo bastante curiosa. Por último, sobre el contexto, hay que recalcar que en este momento el Ateneo y la educación básica y media superior no eran como lo conocemos actualmente, ya que no había como, después de la primaria, no había como que una secundaria como tal, y el Ateneo cubría eso, ya que sus cursos tenían como que una duración de 5 años, que corresponderían a los actuales 3 de secundaria y los 2 de preparatoria. Entonces, la división de estos dos momentos, por así decirlo, no llegaría hasta 1881 con una ley del gobernador Evaristo Madero, que bueno, era como para reestructurar la educación. Y ahora sí, pues, bueno, igual ahorita lo pongo. Ahora sí, entre 1871 y 1900. Sí, los alumnos tenían como que unos pequeños requisitos, que era ya haber tenido al menos el haber cumplido al menos los 14 años, no tener ninguna enfermedad contagiosa y acreditar tener suficientes conocimientos en las materias de gramática, aritmética, geografía, historia y geometría. ¿Qué es eso de suficientes conocimientos? No pude encontrar qué significaba exactamente, pero sí era como que tener ciertas nociones, supongo que ya haber cursado la primaria para tener suficiente como conocimiento. Y bueno, se les daba un pequeño examen de admisión y no había como que ninguna prohibición específica de que las mujeres no pudieran entrar, pero tampoco hay ningún caso de que de que hubiera mujeres en la institución. De hecho, ni siquiera como trabajadores llega a haber en este momento, todavía en el siglo XIX. Y bueno, ahora sí. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Todo el fruto de mi trabajo es estas gráficas. Como pequeño apunte que se me fue, los estudiantes solo tenían que pagar de 2 a 5 pesos para ser admitidos.
pero muchas veces a las familias de escasos recursos se les llegaba a condonar este pago. Entonces, aunque sí oficialmente tenían que pagar, muchas veces no pagaban. Y bueno, aquí está este que es una gráfica que habla sobre desde 1871 hasta 1900 cómo fue la evolución de los estudiantes, así en general. Se pueden ver un patrón bastante obvio, que es como este valle de aquí, ya que, bueno, salvo unos 2 pequeños repuntes que hay ahí, pequeñitos, casi insignificantes, no hace más que descender la cantidad de alumnos que van entrando, siendo que en las generaciones de 77 y 78 solo hubieron 10 estudiantes. Posteriormente se ve un incremento drástico en 1881 que podría estar relacionado con la reestructuración de la educación por parte de la ley de Evaristo Madero, ya que bueno, es al mismo tiempo prácticamente. Posterior a esto, está de que la ciudad se conectó con el resto del país en 1883 mediante el ferrocarril, lo que quizá podría explicar cómo los siguientes 2 años también presentan una subida que se mantuvo antes de volver a bajar en 1889. Después de esa fecha igual hay subidas y bajadas considerables, pero no tengo verdadera razón para creer que tienen alguna relación con algo en particular. O sea, parece ser algo más como que propio de la institución, de que sencillamente pasó. Y bueno, siguiente diapositiva. Se puede hacer esta división. Se puede hacer esta división del alumnado, que es entre los saltillenses y todos los que no eran del municipio de Saltillo, que son la línea naranja, es la de los que no son del municipio de Saltillo, yo los llamo foráneos para simplificar, y en la línea verde son los saltillenses. Ahí se ve como que la división. Y también es bastante obvio que los alumnos que no eran de Saltillo llegaron a ser la gran mayoría en un momento dado, como se ve en este repunte de 1881 justamente. Bueno, sí, vemos de que en buena parte se mantiene constante el ingreso de saltillenses. Promedié 14 alumnos anuales de Saltillo, estando por encima siempre de 4 alumnos y sin superar los 30, más que en 1871 y 1900, que bueno, son pequeñas excepciones. Y bueno, sobre los foráneos, está que, no lo dije antes, pero sí, desde el primer momento de su creación se consideró como que algo importante para el Estado. Entonces, como que por ley, se dispuso que cada municipio, además de aportar 10 pesos mensuales para el mantenimiento del Ateneo, tendría derecho a enviar a un alumno para que estudiara en la institución, disfrutando de hospedaje gratuito, sin pagar tampoco el matriculado. Es así como vemos que poblados a lo largo y ancho de Coahuila empezaron a enviar a sus jóvenes. Bueno, hubieron también otras localidades no coahuilenses que llegaron a enviar como que sus alumnos, como lo fueron Celaya, Pachuca, Linares, Matehuala, Durango, Ciudad Victoria, Toluca, Mazapil, Guadalajara, Zacatecas y Chihuahua. Que bueno, todos los ya mencionados enviaban 5 estudiantes o menos a lo largo de este periodo. Pero, siguiente diapositiva. Estos son como que las ciudades o los lugares donde venían los estudiantes, la gran mayoría, por así decirlo. Que bueno, vemos que la mayoría de estas ciudades, como lo son Monclova, Parras, Ramos Arizpe, Candela, Coahuila, General Cepeda, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Musquis, Guerrero, Morelos, Nadadores y otras, enviaron como que bastante alumnado a lo largo de este periodo, todavía del siglo XIX. Y bueno, no es hasta Monterrey, que bueno, envió menos alumnos que Nadadores, pero más que San Pedro Coahuila, que vemos como que una localidad fuera de Coahuila que envió bastantes alumnos, que bueno, tampoco fueron demasiados, pero sí llegó a enviar varios alumnos. Siguiente diapositiva. Sí, esta es una grafiquita de pastel que hice para que quedara claro de que quitando a Saltillo, la gran mayoría de alumnos eran de Coahuila.
ya que ahí está. En azul están los coahuilenses, en naranja los que no eran de Coahuila. Repito, quitando a los saltillenses, entonces se ve como que la gran mayoría seguían siendo el propio estado de Coahuila. Y por último, para ir cerrando, siguiente. Este es como que otro de los grandes orgullos que tengo de esta investigación, que es un mapa sobre la distribución geográfica de dónde venían los alumnos. Aquí puse como que un degradado, como de rojito, por así decirlo, que refleja, bueno, puse a Coahuila en negro porque es un caso muy especial, pero por ejemplo va desde 57, que llegó a enviar Monterrey, luego Tamaulipas envió menos, envió 19, y así va reduciéndose en los otros estados. Se nota cierto patrón en que entre más conectado al noreste estaba, más alumnos llegó a enviar, mientras que más desconectado, pues menos. Llegando a los casos de la península de Yucatán, el sur de México, lo que es el Golfito de Baja California, que sus estados no enviaron a ninguno en este periodo. Y así. Es más que nada eso. Bueno, ya por cuestiones de tiempo tampoco me voy a extender mucho más, pero sí, esto es como que la conclusión, en cierto modo, el que el Ateneo Fuente llegó a conectar en forma de educación al noreste mexicano. Ahí se ve bastante claro, incluso cómo se extiende a Zacatecas y San Luis Potosí, que están bastante conectados al noreste tradicionalmente. Y pues es más que nada eso, el Ateneo, este trabajo es más como que la primera parte de un trabajo más grande que casi con seguridad voy a terminar haciendo, sobre precisamente el Ateneo Fuente, su influencia en México y cómo no es solo una prepa más de Saltillo. Es lo que quería decir. Ya está. Muchas gracias, compañero Nicolás, por tu exposición, muy enriquecedora. En lo personal, egresado del Glorioso también, orgullosamente. Pero bueno, muy interesantes las exposiciones de ambos. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a comenzar con un pequeño espacio de preguntas, por si se les llegara. No sé si qué tanto hayas investigado al respecto, pero a mí sí me dejó como con la interrogante de qué hacía el Ateneo para promocionar su escuela a otros estados. O sea, que hay lugares muy lejanos como el centro, México, creo que Veracruz también vi. Entonces, ¿qué propaganda hacía el Ateneo para que conocieran otros estados? Porque supongo que no había Facebook para decir, aquí está el Ateneo, vengan a estudiar. Eh, no encontré nada, ninguna referencia a que el Ateneo Fuente como que tuviera publicidad, por así decirlo. Pero bueno, en cuanto al interior de Coahuila, pues está eso, de que los municipios ya contaban como que con ese derecho y bueno, puedo suponer que las autoridades locales de cada municipio llegaban a decir de que, oigan, si quieren irse a estudiar a Saltillo, pues tienen derecho, tenemos derecho a enviar a uno de ustedes. Pero hacia el exterior, en buena parte, esto es una conjetura, tampoco, como te digo, no encontré de qué publicidad, de que, ven a estudiar a Saltillo. Pero hacia el exterior, en buena parte está de que, pues, era una institución de educación superior, en cierto modo. Entonces, está como que esto mismo de que si quieres estudiar, pues, para hacer, sí, como para tener más estudios en tu vida, pues, estamos hablando del siglo XIX, tampoco es como que hubiera tantas universidades. Entonces, sí estaba a lo mejor de que no, pues, bueno, ya no está el mapa, pero viendo el mapa,
los estados eran como que los más cercanos, entonces era como de, bueno, pues si quieres irte a estudiar a una educación superior, pues te puedes ir a Saltillo, que está cerquita, por ejemplo. A lo mejor a los que vivían más pegados en los casos de Zacatecas, por ejemplo, los que vivían más al norte y no iban a estudiar a Zacatecas, ignoro si tuvieran ya un colegio de bachilleres. Y pues en general era como que eso, igual egresados que fueran a regresar a sus estados, igual podían publicitarlo y como que aumentar la presencia del Ateneo Fuente. Yo diría que es eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, compañeros alumnos, por estas ponencias. Mi pregunta, bueno, a mí me queda muy claro que a Nico lo atraviesa este tema, ¿no? Y en ese sentido, nos hace esta exposición. Sí, y yo, aunado a lo que mencionas, mi mamá es, por ejemplo, de Matamoros, Tamaulipas, y vino a estudiar en los 60s al Ateneo, con varias amigas, compañeras de ellos. Era como que algo que de generación en generación se iba pasando, ¿no? La idea de venir a la Atenas de México a estudiar. Mi pregunta en realidad es para Leo. Leo, tu ponencia habla de cuestiones de justicia. Entonces, incluso habla, bueno, desde el título, ¿no? Hay una cuestión ideológica. ¿Por qué escogiste esto? ¿Hay alguna postura ideológica de tu parte? ¿Alguna tradición familiar? ¿Una lectura que te haya llamado la atención? ¿Por qué eliges metodológicamente investigar los comunistas en la laguna y no la élite de la laguna, por ejemplo? Eso me parece que es muy interesante saber por qué decides estudiar lo que decides estudiar. Bueno, yo soy de Torreón, entonces primero que nada, pues ahí está el lugar, ¿no? Es estudiar mis raíces como lagunero. ¿Por qué la cuestión de los comunistas y los grupos subalternos, por decirlo así? Porque Torreón hoy en día está muy orgulloso de tener esta mentalidad empresarial, capitalista, de emprendedores, pero si uno definitivamente tiene una historia súper ligada a la empresa y al capitalismo, pero si uno remonta a sus fundaciones, pues Torreón siempre siempre existió en luchas agrarias, siempre existió en conflictos por tierra, siempre existió en una lucha por mejores condiciones laborales y mejores salarios, y eso es un aspecto de la historia de la ciudad del que no se habla definitivamente, pues porque perdió a partir de los 50, 60. No, a partir de los 60, 70 hay un cambio muy drástico en las relaciones obrero-patronales, en el modelo económico de la región, y realmente los grupos obreros y campesinos quedan fuera del panorama histórico y discursivo de la ciudad. Y pues por eso creo que es importante retomar estos temas, sobre todo hoy en día que la ciudad está pasando una vez más por crisis que se deben ya sea a explotación laboral, ya sea a falta de recursos, pues como creo que ahora todos lo estamos pasando, ¿no? Saltillo también está entrando en su propia crisis. Por eso es importante retomar este pasado, entender que estas cosas no fueron menores, fueron importantes y a veces incluso cruciales para el cómo se desarrolló la historia de algún lugar y cómo se conformó la estructura que te sigue afectando hoy en día, y pues entender que si se hizo en ese entonces se puede hacer hoy en día. Gracias. Todavía nos queda tiempo para una última pregunta. Un micro apunte. Justamente, bueno, el motivo por el que elegí este tema fue porque yo estudié en el Ateneo, claramente. Pero la razón por la que yo estudié en el Ateneo fue porque mi papá en los 70s vino a estudiar a Saltillo. Él es de Gómez Farías, un ejido que está al sur de Saltillo, dentro del municipio. Y pues sí, él vino a estudiar y por eso precisamente, pues sí, es un tema que me atraviesa y yo estudié ahí, él estudió aquí. Entonces, ahí está. Una última pregunta. Bueno, así, es para mi compañero Nicolás. Es más una curiosidad que una pregunta formal como tal. Y es que como comentaste de las herencias que se le dejaba al Ateneo, mi curiosidad es más si las cantidades eran realmente cantidades fuertes para la época, o sea, era una inversión de dinero
fuerte o era como algo así, ok. Solo vi una. De las que vi en el catálogo. Solo llegué a ver una que le dejaba 35 pesos. Entonces era como... mm, está en medio entre ser una propina y ser como que algo fuerte. Entonces, para la época sí era como que bastantillo, porque ya vimos de que el sueldo de un maestro llegaba hasta los 30 pesos. Pero sí, tampoco es una cantidad exorbitada de dinero de que, pues le dejo la mitad de lo que tengo al Ateneo Fuente, no, era como que una cantidad moderada. No sé si a lo mejor es una excepción y era como que el pago más grande, o a lo mejor era una excepción y es el pago más chiquito que dejaron, pero sí. ¿Alguien más con una última pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, pues finalmente concluimos esta mesa. Por favor, un aplauso para nuestros exponentes, que lo hicieron muy bien. Y bueno, les invitamos a que pasen a la siguiente y última actividad del día de hoy, que consta de la danza folclórica del grupo Búhos de la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez, aquí en el patio de nuestra facultad. Muchas gracias por su atenta atención, tanto a maestros como a estudiantes que están aquí presentes, y sobre todo a los expositores. Muchas gracias por sus temas y felicitaciones. Y bueno, les invitamos a este último evento y que pasen una muy linda tarde.